Ven conmigo a la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Reciban sus asientos un momento y luego seguimos bendiciendo el nombre del Señor. En Apocalipsis 22, 12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el final. ¿Cómo no bendecir a nuestro Dios? Como decía al principio, si Él no hizo a su imagen y semejanza, Él no hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos, como dice su palabra. Por eso en esta mañana le damos toda la honra, toda la gloria, toda nuestra alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Este primer día de la semana que nos hemos dado cita en este lugar para venir a bendecir al Señor, para pedir nueva fuerza, amén, para la semana, para que el Señor nos fortalezca, para poder dar palabra de aliento a aquella persona que lo necesite. Con un saludo, con un abrazo, con un Dios te bendiga, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces por eso nosotros tenemos que en este día estar acá dispuestos, decirle: Señor, dame esa fuerza para la semana, para que la gente que no te conozca, Señor, te puedan conocer, bendito sea el nombre del Señor, amén. Debemos de decirle siempre al Señor: Señor, mira cuánta necesidad hay en el mundo entero. La semana pasada, bueno, yo todos los martes voy al hospital. Y la semana pasada en el tercer piso, que fueron los hermanos, nosotros nos quedamos en el segundo. Los hermanos después nos dijeron, dice, hay dos jovencitos que se reconciliaron con el Señor. Dice, fue que ellos se querían quitar la vida, que tomaron no sé qué es lo que habían tomado. Y así que dice, ellos desde niños estando en la casa del Señor. Pero porque ellos no aprendieron nada. Quizás venían porque tenían su papá o quizás sus abuelos, uno de ellos venía con los abuelitos, pero no aprendieron nada de la cosa del Señor. Qué bueno que es que a nuestros niños lo enseñemos, de que conozcan la palabra del Señor, de que sepan amar a Dios, amén, aunque no lo vemos, pero Él siempre está en nuestro corazón, bendito sea el nombre del Señor, amén. Y bueno, los hermanos pudieron hacer la oración y ellos se entregaron nuevamente al Señor. Qué bueno que es eso, amén. Yo le pido oraciones porque usted sabe cómo en el hospital, quizás un momento fácil, un momento difícil. Contaba la otra semana que nosotros estábamos yendo por el pasillo porque no habíamos entrado en ese lugar que era la cosa amarilla, no podemos entrar porque están en terapia, digamos. Y así que salieron 3 amigas diciendo, chico, ustedes no pasaron por acá. Le digo, no, porque no podemos entrar. Pero mi amiga se está muriendo. Necesito que ustedes lo oren o que recen, que hagan algo por mi amiga. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Qué bueno que es que hay mucha gente que tienen en cuenta a la gente que van de parte del Señor y hay mucha que no. Y entonces yo, como le digo a la pastora que va conmigo, a mis hermanos, le digo, no importa, nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor. Quien nos reciba y quien no nos quiere recibir, la gloria es para nuestro Dios, amén. Estamos haciendo esto y eso no nos tiene que tener así como olvido, digamos, sino que bendiciendo el nombre del Señor, amén. Amén. ¿Cómo no alabar a este Dios? Si Él está vivo en nuestra vida, en nuestro corazón, bendito sea el nombre del Señor. Él es santo por siempre, le hemos entonado. Él es santo por siempre, amén. Glorificamos al Señor y recibimos a nuestro hermano Walter que nos traerá el consejo de su palabra. Siga clamando al Señor en su corazón, porque el Señor siempre dice su palabra, si donde tuvieren 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en el medio. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no bendecir si Él tiene palabra de vida eterna? Bendito sea el nombre de nuestro Dios, amén. Siga clamando. Yo no sé con cuál necesidad ha venido usted en este día, pero el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Amén, hermanos. Gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos regala otra vez estar delante de su presencia para adorar y bendecir su nombre. Amén. Gracias porque Él nos da la vida, la salud y está en todo momento con nosotros. Amén. Pueden estar tomando sus Biblias. Y abriendo en el primer libro de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15, del versículo 11 al 16. Amén. Si lo hemos encontrado, damos lectura a su palabra. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 11 a 16. Damos lectura a su palabra. En el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros que sois los principales, padres de las familias, de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como los había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo Dios a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alabasen la voz con alegría. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Santo Padre de la Gloria, gracias por este hermoso momento que tú nos regalas, Señor, nos concedes de poder estar escuchando de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque es lo que tú has traído en esta hora para nosotros, Señor, para mi vida y así a cada uno de tus hijos, Señor, bendiciendo a cada niño, hermano joven, adolescente, hermano mayor, Señor. Tú estés fortaleciendo en esta hora, Señor, y hablando, Señor, impartiendo tu palabra para cada uno de tus hijos, lo que tú tienes preparado, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder atesorarla, Señor, y poder ponerla por obra, Señor. Muchas gracias por todo lo encomendamos en tus manos, en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden estar tomando sus asientos. Amén. Gracias al Señor por este hermoso día que nos has regalado, esta hermosa semana. Quizás algunos ya se comienza a sentir el calor, algo más agobiante, pero es propio del tiempo del que estamos viviendo, la temporada, esta primavera, ya tirando ya más a verano. Y lo importante de todo es que el Señor nos mantiene firmes en sus caminos, nos mantiene tomados de su mano. Y en esta oportunidad nos habla a través de esta palabra, amén. Yo como título le coloqué en comunión con Dios. Amén. Para poder comprender un poquito lo que es la palabra, vamos a tener que historiar un poco la decisión que tomó David y el trasfondo que tiene este mensaje. Amén. De muchas veces tomamos el evangelio tan liviano, o creemos que a través de nuestra experiencia en el caminar nos la sabemos toda, y sin embargo no es así. Cada día tiene que estar en nosotros esa comunión con Dios, esa búsqueda, porque sin eso podemos caer, nos pueden acontecer cosas
nada favorables para nuestras vidas. Dice que la historia relata, dice que, bueno, como título, dice que David trae el arca a Jerusalén. ¿Por qué llega a este punto? Dice que el arca no estaba en un lugar físico específicamente. El arca, un tiempo atrás, más o menos data de unos 20 años atrás, los filisteos tomaron el arca, le quitaron el arca del pacto a los israelitas. Eso lo vemos en Primera de Samuel, en el libro de Samuel. Vemos cómo, Primera de Samuel capítulo 6, y David tiene ese deseo de volver a llevar el arca hacia Jerusalén. Dice que la historia cuenta que los filisteos les robaron el arca, le quitaron el arca, pero tuvieron un problema ellos. Dice que donde colocaron el arca estaba junto a sus dioses. Dice que después de un tiempo vieron cómo el arca verdaderamente, sabían que ellos querían tomar el arca porque verdaderamente sabían que en él estaba el poder de Dios. Y ellos pensando que quitando el arca a los israelitas iban a perder todo. Y verdaderamente era así, porque el arca era la misma presencia de Dios. Pero resulta que el arca, donde estaban con los otros dioses, dice que cuando se levantaron al día siguiente, todas las estatuas de sus dioses estaban rotas y no se explicaban por qué, pero porque era la misma presencia de Dios en ese lugar. Amén. Entonces ellos, ¿qué es lo que decidieron los filisteos? Se asustaron, tuvieron temor, hicieron un carro en el cual pusieron el arca arriba de ese carro con 2 bueyes y los dejaron seguir camino hacia donde llegue. Básicamente era para devolver el arca, porque ya no querían tener más ese peso encima, no querían tener más esa carga. Y vemos que dice que y el carro, eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 6, versículo 14, dice: y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová. Esta es una pequeña historia que nos cuenta. Y David, teniendo ese celo por Dios, de que del arca, la misma presencia de Dios vuelva hacia Jerusalén, toma esa decisión de poder trasladar el arca. Y la historia nos cuenta, nos relata, dice que David logra trasladar el arca. Dios hace planes para llevar el arca a Jerusalén. David intenta trasladar el arca. Dice que a David no se le ocurre una mejor idea que hacer un carro nuevo. Amén. Dice que hace un carro nuevo en el cual colocan el arca. Eso lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 6. Dice, versículo 3 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijo de Abinadab, guiaban el carro, ese carro nuevo. Pero surgió un inconveniente. Dice que cuando iban en el camino, llegaron a un lugar y esta persona Usa, tocó el arca con sus manos, tocó el arca y al instante cayó muerto. Y dice que David se contristó mucho porque pensó, ¿por qué? ¿En qué había fallado? Vemos al principio del capítulo 6 de 2 de Samuel, dice que si bien él se había reunido con los hombres, dice que con 30.000 hombres, y decidieron llegar a hacer ese carro, consensuaron en hacer eso. Pero el error de David fue no haber pedido la guía a Dios, amén, cómo llevar el arca, amén. Dios había estipulado en sus estatutos quiénes debían llevar el arca, cómo debían hacerlo, y los encargados eran los levitas, amén. David, quizás en su buena voluntad de poder hacerlo, pero al no seguir la guía de Dios, cometió un pecado, y eso llevó a algo tan grave que se dolió la muerte de aquella persona. Por eso
vamos viendo cómo la historia vamos viendo el relato y cómo se va encadenando todo. Dice, por eso debemos consultar a Dios en la toma de nuestras decisiones. Amén. Vemos que David no tomó una decisión de hombre, por así decirlo, con una buena intención, pero no era la voluntad de Dios. Y eso nos trae consecuencias, le trajo consecuencias, la muerte de aquella persona. Y tuvo que volver otra vez a la fuente, amén. Tuvo que volver a preguntar a Dios por qué había pasado eso. Y Dios le hizo entender que ya había ciertos estatutos, ciertas cosas que tenía que cumplir. David seguramente, uno historiando un poco, sabía cómo los filisteos habían trasladado el arca, cómo habían devuelto el arca. Y a David se le ocurrió, bueno, hagamos un carro nuevo y listo. Pero eso fue algo humano, fue una copia, es copiar a los demás. Eso es un simbolismo de copiar, hacer algo que no está bien, amén. Por ahí yo tomaba unos apuntes, decía, hay personas en el Evangelio que toman el Evangelio tan liviano que por ahí dicen, piensa ir al cielo a dedo, piensan que todo es fácil, y el camino de Dios no es fácil. En el camino de Dios necesitamos cada día apartarnos del mal. Y sabemos que vivimos en esta tierra, no somos parte de ella, pero estamos en constante lucha, amén. Dice que la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, demonios, amén. Y esos son los que nos quieren atacar. El arca debía ser llevado, ¿por quién? Por los levitas, amén. Tenían que ser personas santificadas, purificadas, apartadas para Él, apartadas para Dios, y llevándola en sus hombros. Y eso que nos quiere enseñar Dios, que debemos ser, para seguir el camino de Dios, debemos ser personas santificadas, santificarnos cada día más, debemos purificarnos, amén, ser apartados para Él, tener esa búsqueda de Dios, amén. Estas personas dicen que tenían vestiduras blancas, impecables, limpias, tenían manos santas, eso da simbolismo de una constante comunión con Dios, amén. El llevar el arca en sus hombros simboliza sentir el peso del Evangelio, amén. Y eso es lo que debemos nosotros tener, sentir verdaderamente el peso del Evangelio, ese Evangelio que una vez se nos presentó, amén. Vemos acá cómo David dice que no consultó a Dios, pero con el deseo de llevar al arca, como habíamos dicho anteriormente, a Jerusalén. El deseo de David era restaurar otra vez Jerusalén, pero sin embargo no fue lo que pensó por el error que cometió. Pero vemos, como decía la palabra, lo que hemos leído en 1 Corintios, capítulo 15, dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros que sois de los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Amén. Él después de su horror pudo comprender, pudo llegar a Dios y preguntarle cómo los estatutos de Dios, lo que le había dado a Moisés, le había dado quiénes son los encargados de llevar el arca. Eso lo vemos en Números capítulo 3, los estatutos de que Dios le decía quiénes son los que tenían los encargados de llevar todo en todo el orden, amén. Por eso vemos, por no consultar a Dios, esa actitud trajo una muerte. Y muchas veces esa muerte, en este caso fue una muerte física, pero nosotros muchas veces llevándolo al tiempo de ahora, quizás no vamos a tener una muerte física, pero vamos a tener una muerte espiritual, amén. Eso nos va a traer una consecuencia. David se entristeció, eso también nos trae tristeza a nuestra vida, nos trae el propósito que Dios tiene con nosotros también, se va retrayendo, amén, por no consultar a Dios. Lo importante de todo, que Dios siempre da otra oportunidad. Y David pudo recapacitar
y vuelve a Dios y hace esa búsqueda. Vemos que él, en los capítulos que hemos leído, dice que David llamó a los sacerdotes, llamó a los levitas para poder trasladar el arca, amén. Y lo logró, amén, porque era la voluntad de Dios que fuera así. Por eso qué importante es tener esa comunión, amén, constantemente, a pesar de las adversidades que nos toquen pasar, a pesar de los contratiempos que nos toque pasar. Como decíamos, vivimos en esta tierra, vivimos en constante quizás opresión por muchas personas que quizás algunos nos desean el mal o algunos nos dicen tantas cosas, pero ¿cuántos ejemplos vivos tenemos en la palabra de Dios que personas como Daniel, Daniel, una persona, un joven que ha sido deportado y así todo, dice que él alababa a Dios, oraba a Dios permanentemente, 3 veces al día, y así todo a él le tendieron una trampa, le hicieron y eso le llevó a que lo tiren al foso de los leones, pero aún así él no claudicó su fe, amén. Él seguía con su búsqueda, con su constante comunión, amén. Dice que se dictó un edicto contra Daniel, y sin embargo él no claudicó, amén. Él siempre sirvió al Señor de todo corazón, fue una persona fiel, una persona íntegra, amén. Vemos a 2 personas, veíamos a David cometiendo un error, vemos a Daniel que quizás en toda su vida siempre buscó la voluntad de Dios, amén. Vemos a David que recapacitó, amén, pudo tener esa volver a la fuente, volver quizás a sus rodillas y pedirle al Señor esa dirección. Y el Señor siempre nos da una nueva oportunidad. Si le hemos fallado, si estamos en alguna falta, dice la palabra del Señor que abogado tenemos, amén, que es Jesucristo, amén. Y si tenemos alguna falta podemos llegar nuevamente a sus pies para que Él nos perdone, amén, y poder seguir adelante, amén, para tener esa búsqueda y esa comunión con Dios, amén. Por eso muchas veces yo apuntaba, dice, que nunca debemos intentar realizar la obra de Dios a nuestra manera. Eso es lo que hizo David, porque no trae nada de provecho. Nunca debemos olvidar que emplear la sabiduría humana en las obras de Dios puede conducir a terribles consecuencias. Como hemos leído, esa consecuencia fue la muerte de una persona. Pero lo importante es que debemos saber que siempre está Dios con nosotros, amén. Si nosotros deseamos volver de rodillas pidiéndole perdón al Señor, amén, como decíamos, abogado tenemos mediante Dios el Padre, que es Jesucristo, amén, y Él nos da esa nueva oportunidad para poder tener esa completa comunión con el Señor, amén, y en el cual podemos vivir y vivir en santidad, amén. Gracias al Señor por esta pequeña meditación que nos trae en esta mañana, de su hermosa palabra, nos deja siempre una enseñanza para nuestras vidas. Nos ponemos de pie y oramos al Señor.